La situación que se ha vivido el sábado y domingo en la Federación Rusa, por supuesto, ha convocado todos los temores de Occidente, pero también sus posibilidades y esperanzas. Hay quienes incluso dicen que quienes cruzaban los dedos para que le vaya bien al señor Prigozhin, el mandamás del extinto Wagner, o de lo que quedará Wagner, ya hablaremos sobre esto, eran incluso los funcionarios de más alto nivel de Occidente, al punto que muchos señalan que Wagner había comenzado o que habría de ser retirado de las listas de sanciones de la Casa Blanca. Para hablar de esto y más nos acompaña la tarde de hoy Marcelo Ramírez, que es director del canal de YouTube Humo y Espejo. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Tus primeras impresiones de este evento, Marcelo. Bueno, es muy complicado, hay muchas hipótesis que están dando vuelta. Creo que lo primero es no hacer una lectura extremadamente lineal, como han hecho los medios en general de Occidente, plantearse qué puede haber detrás. Es una gran incógnita que veremos con el transcurso de los días, pero yo diría que veamos que el primer punto tal vez a destacar, que tal vez Putin no haya salido desfavorecido como se plantea en Occidente, sino desde mi punto de vista puede tener algunas ventajas muy claras. A ver, entonces me tocará ser un poco de abogado del diablo, ¿te parece, Marcelo? Sí, con gusto. Entonces Putin sí ha salido desfavorecido, vulnerado, porque hay una clara evidencia de que hay sectores uniformados y con equipo militar dentro de la Federación Rusa que podrían poner en cuestión en cualquier momento su autoridad. Eso puede ser, pero también hay algunas cuestiones que no están muy claras. Por ejemplo, el video inicial que Prigozhin muestra, evidentemente no cumple con los requisitos necesarios para demostrar que es verdadero. Los audios aparentemente han sido grabados con anterioridad. No vemos tampoco que haya habido una resistencia ni enfrentamientos, a pesar de algunas imágenes que se muestran, pero sabemos que estas imágenes son difíciles de verificar, no sabemos exactamente qué pasó. Sí hubo un derribo de un avión, aparentemente de un avión Ilyushin 22, pero eso bien pudo haber sido fruto de un error. ¿Por qué planteo esto? Porque de alguna manera existe la posibilidad de que Putin puede haberse visto favorecido en algunos aspectos. Por un lado, esta sonada de tan efímera existencia, pero lo suficientemente visible como para que, por ejemplo, muchos de los oligarcas sacaran dinero del país, o que se haya habido algún movimiento que desplegado hacia la actitud insurreccional podría haber identificado que, usando los términos que utilizan los rusos, qué quinta columnas puede haber dentro del territorio de la Federación Rusa y haber estabilizado su función. De la misma manera, Prigozhin ahora termina con un grupo de sus colaboradores, un grupo importante, no sabemos cuántos, pero pueden ser varios miles dentro de Bielorrusia. ¿Cuál es el tema de Bielorrusia? Desde Bielorrusia, por un lado, se amenaza a Kiev directamente. Desde Bielorrusia se están a pocos kilómetros de la capital de Ucrania y Ucrania ya se vio obligada a redesplegar fuerzas en esa dirección, fuerzas para defenderse de una hipotética invasión, cosa que un ex comandante británico, del ejército británico, manifestó como alarma y como una advertencia de que esto podía ser una jugada para invadir Ucrania desde el norte. Una segunda hipótesis también a considerar es que se está armando un frente insurreccional en Bielorrusia, entre los países bálticos, Polonia y Ucrania, donde se está entrenando tropas especiales para infiltrar en Bielorrusia y tratar de hacer un nuevo levantamiento como el que fue hace un tiempo atrás.
En esa circunstancia, bueno, la llegada de algunos miles de miembros de la PMC Wagner, bueno, claramente cambiaría la situación en favor de Lukashenko y haría altamente improbable que haya un golpe. Entonces, hay muchas cosas todavía por despejarse. Entonces, por eso yo abriría un compás de espera y esperaría a ver cómo se desarrollan exactamente las cosas, porque Putin tiene las manos libres, por un lado, para hacer un trabajo de limpieza interno, reafirmar su autoridad. Se notó claramente que el pueblo ruso lo apoya, que no salió masivamente a apoyar ningún tipo de protesta. Todo eso de alguna manera termina fortaleciéndolo, creo que a su posición. El problema es que depende mucho de la lectura. Obviamente en Occidente es una lectura opuesta y lo muestra como un signo de debilidad, pero tal vez puede ser una jugada estratégica que veremos con el correr de los días realmente en qué deriva. Yo tengo una idea que no es original mía, sino que me la ha expuesto una persona con la que hablé la mañana de hoy. Esta persona fue diplomático acreditado en un país del bloque soviético en su momento, y esta es una persona retirada, ¿no? Y además me dijo, yo soy biólogo. Me ha permitido solo mencionarlo hasta ahí, ¿ya? Y me dice, yo como, te voy a poner este ejemplo, me dice, yo te planteo la idea, Marcelo, para ver si estás de acuerdo o no con este raciocinio. Me dice, yo soy biólogo y además he sido diplomático. Ojalá que no le esté exponiendo tanto como para que lo identifiquen, no me autorizó dar su nombre, ¿sí? Entonces él me dijo, yo te lo voy a exponer de esta manera, me dice, ¿sí? Claro, hay un tipo que sale con uniforme y con armas y se va a Moscú, ¿sí? La historia de la humanidad, me dice, está llena de gente que se cree líder presidenciable o que lo hagan emperador cuando viene vencedor de una batalla. Eso ha pasado siempre, eso no es nada nuevo, me dice, ¿no? ¿Ya? Pero esta es como la conducta de una célula cancerígena, me dice. Prigozhin es como una célula cancerígena que ataca su propio sistema con el afán de crecer. Porque lo que Prigozhin quería, me dice, era presupuesto. Toda la bronca, me dice, no ha sido porque mataron, no, era porque él quería que le den más presupuesto y que lo vuelvan a contratar. Porque le habían dicho, señor, su contrato se acabó el 10 y ahora todo su personal tiene que firmar contrato con el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, este es como una célula cancerígena, me dice, ¿no? Entonces, puede pasar dos cosas, me decía, con una célula cancerígena, ¿no? Que se enquiste en el sistema, que comience a hacer un desajuste tal, ¿no? Y que comience a hacer metástasis y que el sistema entre en colapso, ¿no? Lo otro es que el sistema lo encapsule, le mándele las famosas natural killer, me dijo que no son unas células que se las devoran, o que en otro caso lo encapsule y lo expectore, ¿no? Y que en todo caso, después de uno de esos procesos, que es como fiebre, como que el paciente la pasa mal y todo, pero una vez que, o sea, si el cáncer vence, pues destroza el sistema, ¿no? Pero si es que el cáncer se logra encapsular y es expulsado o simplemente encapsulado como tal, pues le va a servir al sistema para crear los antígenos necesarios y encontrar otras expresiones similares y con ese checking capturarlas y lograr prever que en el futuro se vuelva a presentar una enfermedad de este tipo. Este ejemplo me lo ponía, yo te lo pongo como punto de análisis para que tú pudieras desarrollar alguna idea si es que te parece al respecto, Marcelo. Sí, de alguna manera era una de las hipótesis que planteaba o de las facilidades que le aparecían ahora al presidente Putin en función precisamente de lo sucedido. ¿Por qué? Porque precisamente lo que él decía es esto, es la manifestación de esas células cancerígenas serían los opositores, la quinta columna, los elementos pro-occidentales enquistados dentro de Rusia. Inclusive hay una declaración de Lyubina, la presidenta del Banco Central, durante el Foro de San Petersburgo, llamando a privatizar empresas, que rápidamente fue respondida por Peskov, que le dijo, sí, podemos privatizar, ¿por qué no? Pero el problema tiene que ver con los valores, con los precios y con la responsabilidad estratégica de esas empresas. Yo creo que hay, lo que estamos viendo es una distintas tendencias en pugna dentro de Rusia. Eso sí, hay un sector liberal que
de alguna manera está obstaculizando el desarrollo de Rusia, no solo ahora, sino desde hace algún tiempo. Y evidentemente esta actitud de Prigozhin los expone, los obliga a mostrarse a la luz del día y le permite a Putin identificarlos y erradicarlos. Lo que estaría en duda es si esto es algo planificado ya con Prigozhin para conseguir ese objetivo o en realidad Prigozhin se creyó ser un vencedor y un salvador de la patria y que eso le iba a alcanzar. Sí hay una cosa que llama la atención para esto último. Prigozhin es un empresario, pero él está también acompañado de jefes militares de amplia experiencia y parece un poco absurdo que ellos se hayan planteado que con un puñado de soldados mercenarios pueda llegar a Moscú. O sea, básicamente, aún llegando a Moscú, ¿qué era lo que iba a hacer? Iba a tomar los edificios de defensa, los edificios de inteligencia, los cuarteles de policía, los cuarteles de ejército. No le daba el número, o sea, Claro, no, no había manera. No había números por ningún lado. sí, perdida desde antemano. Y no parece Prigozhin ser alguien tonto, precisamente. Por eso yo es que lo Cierto. pongo dentro de un compás. Veremos cómo decanta esto, pero hay una cosa clara. Ahora, O sea, tu teoría sería que Putin ha abierto una tenaza y que lo ha mandado a Prigozhin, a Bielorrusia, y que podría ser, cuando él necesite, una tenaza que se abriría hacia Kiev. que serviría hacia Kiev y que serviría para garantizar la seguridad de Lukashenko, a quien previamente Putin le envió armas nucleares tácticas, lo cual significa que puede ser esa hipótesis inclusive de avanzar sobre el norte de Ucrania, porque el miedo ante eso era un hipotético ataque de Polonia e inclusive de los propios ucranianos. Pero el hecho de tener armas nucleares de alguna manera blindaría el poder de Bielorrusia y haría que por lo menos Polonia no se meta abiertamente. Ok, también la posibilidad de que le haya dicho, te sacrificas, compadre, vas a aparecer como el malo o como el sonso de la película, pero tu trabajo es estar alerta si es que te pido que entres en combate o en todo caso cuídame lo que estoy mandando para allá. Es que aún no la sola presencia de Prigozhin y su gente, aunque sea un grupo reducido, ya obligó a la movilización de estructuras defensivas nuevas en Ucrania. O sea, ya el impacto está, independientemente de lo que haga. El solo hecho de posicionarlo ahí obligó a los ucranianos a destinar fuerzas de reserva que iban a ir hacia otros frentes allá. Así que ya de por sí la jugada está hecha. Bueno, eso es cierto. O sea, donde sea que esté Prigozhin va a tener que jalar no solo cámaras, sino, oye, cuidado a dónde se mueve o qué es lo que hace. Claro, eso es lo que advertía este comandante, ex comandante británico, que yo decía, no recuerdo el nombre, Tanet creo que se llama, advertía eso. O sea, ahora tenemos un problema porque tenemos a Wagner instalado en Bielorrusia y la verdad nadie sabe a quién responde. Entonces, ante la duda, ¿qué hacemos? Ante la duda, ¿qué hacemos? Porque finalmente no se sabe las conversaciones que pudo haber tenido Putin con Prigozhin o Lukashenko Putin Prigozhin, ¿no? O sea, sabremos lo que circula, ¿no? Pero de puertas para adentro o de dientes para atrás habrá que saber qué. Sí, y también tenemos que ver qué es lo que va a pasar con Wagner, si Wagner definitivamente sigue el camino en su momento de Black, sí, se llama? De Blackwater, que terminó siendo Academy, siguió cambiando de nombres en función de los problemas judiciales que tenía, pero es la misma estructura, porque Wagner tiene mucha presencia en varios países africanos, y eso es un tema que Rusia, por un lado, no puede darse el lujo de desperdiciar, y además Wagner es un emporio económico, tiene empresas mineras, tiene pozos petroleros. Lo que ha conseguido de alguna manera Putin indirectamente es con un presupuesto mucho menor que Estados Unidos tener mucha mayor capacidad militar porque consiguió fuerzas armadas que de alguna manera se están autofinanciando bajo un esquema privado. Lo que a veces es medio esquizofrénico en Occidente es que no sabemos si en realidad Wagner es el Kremlin disfrazado o en realidad ahora son enemigos del Kremlin. Es como que el discurso cambia de acuerdo a la ocasión. Bueno, si vamos a lo original, que en realidad es algo dependiente del Kremlin,
bueno, no va a cambiar esto por una sola persona, por más que sea el dueño de la compañía. O sea, creo que acá a este nivel, con una Mm. empresa de ese tamaño, con presencia en tantos países, hay muchos intereses, hay muchos reseguros y creo que aún si Prigozhin tendría la voluntad de salir, creo que sería bastante, bastante difícil. Si Zelensky tuvo una oportunidad para darle un golpe de contraofensiva a Putin, ¿fue este sábado y no lo aprovechó? En realidad intentaron, que eso también es otra de las estrategias derivadas que podían haber salido de esta situación, ¿no? Hubo contraofensivas varias ucranianas y fueron una vez más despedazados por las fuerzas rusas, porque ellos pensaron de alguna manera que, bueno, se retira Wagner, creo que eran 35.000 hombres los que ellos suponían que se habían retirado, y además el grupo Ahmed, el grupo de Kadyrov, los chechenos, iban, de hecho fueron a Rostov del Don. Entonces la zona había quedado debilitada y era el momento. Bueno, parece que no fue así, los miembros de Wagner eran pocos, los chechenos no sabemos bien dónde están porque después no se habló más del tema, y la realidad fue que fueron una vez más rechazadas las fuerzas ucranianas a un costo alto en hombres y en materiales, como les viene sucediendo. Creo que esto es parte de ese movimiento. Por eso, a medida que uno va enfriando la mente y se va metiendo en el tema, se va dando cuenta que hay muchas cosas que no cierran, y más allá de las versiones de la prensa occidental, es complicado esto. Inclusive una ex agente de la CIA que apareció en un canal estadounidense de televisión diciendo que ellos habían reclutado a Prigozhin, pero a la vez también la inteligencia de Estados Unidos advirtió sobre no aumentar las sanciones contra Wagner. Y esto también es curioso, porque si uno sabe que no puede públicamente salir a decir esta es gente nuestra, porque eso va a Ujú. ocasionar la represión inmediata de Rusia sobre Prigozhin. ¿Por qué lo dijeron? Porque en realidad probablemente no sea gente propia. Si fuera gente propia lo tratarían de preservar y le harían una cobertura un poquito más confiable que salir a decir por los medios hay que ayudarlo. Ok, esto tiene que ver entonces con lo que dijo el presidente Biden, o lo que dijo la Casa Blanca en realidad, ¿no? Nosotros sabíamos, Blinken ha salido, estuvo en la CNN, en NBC, en todos los lugares donde puede estar, ¿no? Nosotros sabíamos, ¿no?, que estaba pasando, pero por supuesto no teníamos ninguna intención de facilitarle las cosas a Putin y a ver si la insurrección llegaba a buen término, ¿no? Y bueno, estuvimos en contacto con los otros mandatarios occidentales para ver cómo terminaba. A esto, el canciller ruso ha dicho, bueno, eso básicamente es a ver, él tuvo una expresión algo así como, ha sido una expresión freudiana, ¿no? No es lo que pasa, sino lo que quieren que ellos pase, ¿no? ¿Se hicieron muchas expectativas? Baño de sangre que no terminó sucediendo. Y yo, la verdad, me da la sensación que falló la inteligencia occidental en predecir eso. O sea, ellos ahora dicen que sabían, pero la realidad, si ellos lo sabían, ¿por qué no movilizaron nada? O sea, primero notamos que hubo desconcierto. Más allá de algunas cuestiones que dijo la prensa, un poco que son naturales en una circunstancia así, los líderes europeos y los funcionarios estadounidenses en líneas generales se permanecieron callados, como que había un desconcierto. Si hubiesen estado ellos atrás de esto, probablemente hubiesen hecho una serie de declaraciones a favor de la democracia, contra el régimen tiránico de Putin y demás, y hubiesen movilizado algo dentro de Rusia. No, en Rusia no pasó nada. La gente que salió les reconocía a la gente de Wagner su papel heroico en la lucha, sobre todo en Artemovsk, en Bakhmut, pero por otro lado le decían, pero hay que obedecer al presidente, así que vuélvanse, si ustedes son defensores de la patria, su lugar no es acá, sino es en el frente de combate. Parecería para mí que en realidad están tratando de cubrir un enorme fallo, porque todo esto se produjo sin que Occidente sepa demasiado bien qué estaba pasando y por eso no se pronunciaba, porque en realidad no sabe bien qué. Y analizado cuánto van 3 días de esta situación, lo que empezás a encontrarte es que, bueno, Rusia posicionó fichas en Bielorrusia,
Ucrania hizo una carga de las que suele hacer a lo Banzai, que no le terminó demasiado bien. Putin ahora tiene mayor libertad para identificar opositores que trabajen para Occidente, y de alguna manera también cerró un poquito el tema de Prigozhin, que también había un debate en Rusia sobre qué hacer con una empresa privada si no era una amenaza a la soberanía. Bueno, de alguna manera eso ha quedado cerrado, ahora está la excusa como para, de alguna manera, reincorporar a todos los exmiembros que estaban en Wagner a las Fuerzas Armadas, que están firmando contratos masivamente ahora con el Ministerio de Defensa ruso, y tal vez tener una empresa privada, pero no de la magnitud que podía ser Wagner, que en algún momento podía llegar a transformarse de alguna manera en algo peligroso. Creo que a todas luces Putin termina ganando. Lo único que uno le puede decir es, bueno, demostró que hay tensiones internas, que todos piensan así, pero la realidad es que cuando uno lo pone abajo de la lupa tampoco hubo funcionarios importantes, no se supo de nadie que se plegó. No, nadie se atrevería. O sea, sí, hubo una respuesta monolítica, ¿no? Sabemos que cuando tenés un golpe y el golpe fracasa, en general lo que hay es un fortalecimiento del líder. Esto pasó con el... Claro. Vayamos analizando algo más sobre esto. A ver, contraofensiva de primavera no hubo. ¿Sí? Estamos a 26 de junio. O sea, digo, ya se va el primer mes del verano. Viene julio y el presidente Zelensky ha dicho a todos aquellos que nos pidan resultados, siendo el actor cómico, ha dicho, esta no es una película de Hollywood, avanzaremos a nuestro ritmo, no aceptaremos presiones de nadie, y parece que la gran contraofensiva del verano no será una gran contraofensiva, sino intentos por ver dónde encontrar una fisura. Pero si es que no se logra en el verano, ya hacia agosto, las primeras lluvias, la situación puede ser muy complicada ya para un avance de algún tipo. Impresiones sobre eso, Marcelo. Creo que en realidad la contraofensiva es lo que vimos hasta ahora. O sea, no hay mucho, más o menos se calcula que ya ha perdido cerca del 50% de las tropas preparadas para esto. Se hablaban en alrededor de unos 40.000 efectivos. Bueno, la mitad han sido destruidos, la otra mitad es lo que es otra de las cuestiones que se barajaban, ¿no? De alguna manera la había pausado la contraofensiva y se había recluido. Bueno, Rusia con esto también lo que consiguió darle una inyección de optimismo a los ucranianos y que salieran de sus refugios y iniciaran una nueva ofensiva y volvieran a chocar contra las defensas rusas, lo cual es una victoria a un costo mucho más bajo que si uno tiene que ir a buscarlo y a sacarlo de sus refugios. Eso es una cuestión a tener en cuenta. Y después, aparte, yo creo que más allá de la propaganda, vuelvo a insistir con Occidente, no hay ninguna posibilidad de hacer una ofensiva contra el ejército ruso sin, por ejemplo, un apoyo aéreo significativo. Y Ucrania carece de una estructura que le pueda permitir un apoyo aéreo en combate. Pero ya le han prometido entrenar para pilotos para los F-16 y que los primeros F-16 llegarán en 6 meses. Por eso, los F-16 son aviones que requieren un mantenimiento sumamente delicado, requieren pistas para operar, no son como los aviones rusos que pueden despegar muchos en pistas improvisadas. Un piloto ucraniano con un entrenamiento de algunos meses en realidad no tiene un manejo completo de su aeronave y difícilmente pueda ofrecerle resistencia a los pilotos rusos. Hemos visto en estos días estos juegos aéreos que hacen las fuerzas aéreas cuando se enfrentan y de alguna manera se persiguen y se va testeando la capacidad del enemigo, de pilotos de Sukhoi 35, Sukhoi 35S en Siria,
buscando F-16 estadounidenses, que son los de las últimas versiones, los de la generación más avanzada y con los pilotos mejor entrenados que se supone que son los estadounidenses. Bueno, esto algunos lo ven en realidad como un ensayo y una preparación previa que viene haciendo Rusia, esperando, bueno, a ver si llegan los F-16, que además van a ser aviones más devaluados que estos tecnológicamente y con pilotos menos capaces, lo cual van a ser susceptibles de ser derribados fácilmente y más allá, bueno, de los S-400 rusos y otros sistemas que también los van a tener en la mira. Marcelo, para terminar, hay una pregunta sobre el tema anterior que no quería dejar pasar. El canciller Lavrov dijo que, bueno, aquí hay algún tema para desarrollar, ¿no? En principio, presidentes como el presidente Xi, como el presidente Erdogan, se han comunicado y han hecho público su solidaridad con el presidente Putin. Esto crea un escenario muy claro, ¿no? Sin embargo, Lavrov ha dicho algo más interesante. Yo he hablado con muchos cancilleres en el aspecto global y muchos se han solidarizado con nosotros, pero me han pedido no hacer público sus nombres ni los países que representan. Nos han pedido eso y nosotros lo respetamos. ¿Qué ves allí? Bueno, algo lo veo un poco pasar en nuestro país. O sea, yo hablo en forma privada con funcionarios que dicen, nosotros no podemos hablar públicamente, nadie quiere exponerse, todo el mundo le tiene pánico a las presiones de Estados Unidos. Yo te doy un ejemplo de dónde estamos parados ahora y que creo que es muy significativo. Israel había anunciado mandar la cúpula de hierro, el Iron Dome, a Ucrania, anunció también, o sea, se habló que iban a mandar tanques Merkava. Y lo que terminó pasando es que hace unos días atrás Israel dijo, mejor no vamos a mandar nada porque no queremos enrarecer las relaciones con Rusia. Yo le prestaría mucha atención porque Israel tiene mucha habilidad en estas cuestiones y si este país se modera y dejó de atacar en Siria como estaba haciendo, dejó de desafiar a sus vecinos y dejó de ir a coquetear con la idea de meterse en el conflicto de Ucrania y mandar tropas especiales, como en algún momento hizo para entrenar, yo diría que la idea es generalizada. La OTAN está en problemas y no es bueno jugar para ese lado. Vamos a empezar a tener amigos en todos lados porque esto no se sabe cómo va a terminar. Sí, y África como que también está convirtiéndose en un actor global de mucha potencia, ¿no? Fueron ninguneados por el asesor de Zelensky que dijo que han venido acá los africanos a ganar cámaras, ¿no? Pero dentro de poco va a haber una reunión ruso-africana, ¿no? Con los líderes de todo el continente. Yo diría que Occidente ya hace muchos años que venía en camino de perder África por la presencia china cada vez más grande de inversiones. Esto es bastante claro. Occidente extraía algunas cosas que le interesaba y sumía a los países en guerras civiles para poder manejarse con bandas y obtener ganancias mucho más fáciles que si uno negociaría con un Estado. China viene y ofrece obras de infraestructura, puertos, carreteras, centrales. Todo esto es una enorme ventaja que le da una plataforma de desarrollo futuro. Rusia ahora empieza a garantizar las cuestiones militares, sacando, por ejemplo, de los países que fueron colonias francesas, la presencia hoy rusa está separando, está sacando las fuerzas francesas de esos lugares, está dándole mayor autonomía, mayor soberanía a los países africanos. Entonces creo que África para Occidente está perdida y creo que, bueno, África aporta riquezas de todo tipo, uranio, minerales varios, pueden producir alimento en escalas importantes e inclusive hay una cuestión demográfica. Es el único continente, podríamos decir, con población joven y en crecimiento. Todo eso en el futuro seguramente va a jugar en forma muy importante. Y hay otras regiones que está pasando algo por el estilo, el sudeste asiático, en Asia Central, en Medio Oriente, las monarquías petroleras que estaban alineadas con Estados Unidos, de a poquito se van distanciando y se van sumando al otro eje. O sea, creo que este es inexorable el cambio. Marcelo Ramírez del canal
Humo y Espejos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan su canal, visiten. Está todos los días produciendo material y además te hemos visto en distintas plataformas en la que estás generando mucha expectativa. Marcelo, felicitaciones. Un abrazo inmenso desde aquí. Bueno, muchas gracias por los elogios y bueno, a tu disposición y de tu público para cuando me necesiten. Claro que sí, Marcelo. Muchas gracias. Y a nuestro público agradecerles por habernos acompañado. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.